Hoy yo quiero compartir un mensaje que tiene que ver con nuestro diario caminar. Amén. Hermanos, ¿cuántos quieren tener victoria en su caminar? Amén. Yo quiero tener victoria tras victoria. Pero la Biblia dice que cuando tu espíritu entiende, no puede ser engañado. Así que vamos a ver las cosas conforme al plan y al diseño de Dios. ¿Estás listo, Joel? Amén. Siempre listo, dice Joel. ¿Cómo debemos de ver hoy? ¿Cómo es que nosotros tenemos que ver hoy? Eso es exactamente. Y voy a leer lo que dice Génesis y quiero que me acompañen. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Joel. ¿Qué debo de ver? ¿Dónde tengo que poner mis ojos? Y hoy día yo les voy a hablar de una historia que para muchos de ustedes ya es una historia conocida. Vamos a hablar acerca de la vida de José. ¿Cuántos se acuerdan de José? El que fue segundo de Faraón. José que fue vendido por sus hermanos. José que fue esclavo y luego fue siervo de Potifar. José que estuvo en la cárcel. Y voy a comenzar leyendo desde el versículo 2 en adelante de Génesis 37. Y dice, esta es la historia de la familia de Jacob, perdón. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Interesante, quiero que note algo ahí. Algunos toman esto como un acuseto. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista natural, vamos a ver a José como, él es el acusete, ¿verdad? Pero no, José, había algo mayor en José, por lo cual él hacía esto. Y vamos a ir descubriéndolo juntos. Amén. Israel amaba a José. Cuando está hablando de Israel, está hablando de Jacob. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle. ¿Cómo no le hablaban? Pacíficamente. ¿Qué había? Rencilla, riña, ¿verdad? Verso 5. Tuvo José un sueño y lo contó ¿a quién? A sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, ¿verdad? Él les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo. Quiero que sepan algo. Él estaba emocionado por el sueño que había recibido. Y no es que él se estaba vanagloriando del sueño, sino que él había entendido algo que ellos no entendían. Y cuando él se los está queriendo contar a ellos, lo que él está tratando de hacer es compartir la alegría en su corazón. Amén. Quiero que lo puedan ver desde ese ángulo. Entonces, estábamos atando manojos en medio del campo y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho. Y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban, dice, ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Amén. Estamos ahí siguiendo la historia, ¿verdad? Después tuvo otro sueño. Diga conmigo, otro sueño. Por eso le llaman José el soñador, ¿verdad? Y lo contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en esta tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre, ¿qué dice? Meditaba. Él meditaba. Amén. ¿Qué debo ver? ¿Dónde tengo que poner mis ojos? ¿Qué es lo que tengo que ver? La forma como miramos nuestras circunstancias es importante para nuestra vida. La forma como miramos. José tenía una manera de mirar distinta. ¿Qué es lo que vio José
¿Y qué es lo que vieron los hermanos de José? Lo que José estaba mirando era totalmente distinto a lo que sus hermanos estaban mirando. ¿Aló? Amén. Amén. Ellos veían dos cosas totalmente distintas. Yo tengo que aprender, nosotros como personas tenemos que aprender a mirar la diferencia en el actuar y el caminar de José, en el actuar y el caminar de cada uno de sus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo algo. La Biblia dice que hay tesoros escondidos en su palabra, que Dios nos quiere revelar, pero que tenemos dice, menester del rey buscarlos. Amén. Ahora, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque Dios me está queriendo enseñar algo. Los hermanos de José no tuvieron los ojos correctos para ver lo que José sí estaba viendo. Dios le dio a José una palabra a través de sus sueños. Di conmigo, una palabra. Hermanos, este sueño venía de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que es así? Amén. Ahora nosotros podemos decir que es así porque conocemos toda la historia. Pero en ese momento solamente José sabía y pudo entender que ese sueño que él tuvo era la palabra de Dios que Dios depositó en la vida de él. ¿Qué debo de ver? ¿Dónde tengo que poner mis ojos, Joe? Pasamos al siguiente cuadro. José vio correctamente esa palabra. Diga conmigo, él vio. Otra vez, él vio la palabra. ¿Saben por qué? Porque había algo diferente en José. Él vio correctamente las cosas porque cuando Dios le dio el sueño, Dios le trajo una revelación a él. El sueño no solamente fue un sueño, fue una revelación de parte de Dios. ¿Amén? Amén. Ok. Pero los hermanos de José solo se preocupaban por las cosas naturales y carnales. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a gastar el dinero? ¿Qué voy a comprar? ¿Cómo vamos a vestir? Etcétera. Ahora, preocuparse de esto en realidad no es malo, pero ellos no vieron las cosas que ellos debieron haber visto. ¿Por qué no las vieron? Porque ellos, ¿cómo caminaban? Naturalmente. De acuerdo a su criterio caminaban. De acuerdo a su andar, de acuerdo al sistema. Amén. Hermanos, los hermanos de José caminaban de acuerdo al sistema. Digo conmigo, de acuerdo al sistema. Así es, los hermanos de José caminaban de acuerdo al sistema. Ellos no vieron las cosas realmente importantes para su vida. No vieron la realidad correctamente. Ellos vieron lo que el sistema de este mundo le permitía que viesen. Hay un sistema en este mundo que tiene límites y que te va a permitir ver, oír, sentir, caminar y pensar de acuerdo a los límites que este sistema pone en la vida de la gente. Efesios 2:2 dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? Satanás. El espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Hermanos, los hermanos de José no vieron las cosas que eran importantes. ¿Por qué no las vieron? Porque ellos seguían la corriente de este mundo. ¿Aló? Ellos seguían la corriente de este mundo. Ellos vivían su vida dentro del sistema que Satanás ya había creado. Porque así le fue permitido al enemigo. Y hay límites en ese sistema y la persona va a sentir, va a vivir, va a ver lo que el enemigo les permita vivir dentro de sus límites que han sido puestos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo veo correctamente, voy a ver las cosas naturales como la vieron los hermanos de José. Nuestro diario caminar no puede ser, nosotros ya no podemos caminar por caminar. ¿Amén? Amén. Tú y yo no podemos darnos el lujo de caminar por caminar. En esta historia nosotros podemos ver a José y a los hermanos de José, cada uno con ópticas totalmente distintas. José tenía algo que los hermanos de José no tenían. ¿Qué recibió José? Sueño. Unos sueños. En esos sueños, ¿qué hizo Dios?
Dios le habló. Hoy nosotros ya conocemos la historia porque ya está escrita, pero en ese momento José, cuando recibió esa palabra, él dijo, esto viene de Dios. Si no veo correctamente, voy a ver las cosas como el mundo las ve. Voy a reaccionar ante las situaciones como el mundo reacciona. Voy a actuar por reacción. ¿Aló? Eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque en el mundo existe un sistema que Satanás ha preparado. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué hizo José? José puso su mente y su corazón en lo que él recibió. ¿En qué cosa él recibió? Él recibió palabra, él recibió el pacto. Vamos con la siguiente diapositiva. Si yo no veo correctamente, si yo no miro correctamente mi vida, mis circunstancias, mi caminar, ¿aló? ¿Amén? Si yo no miro las cosas correctamente como Dios las que quiere mostrarme, entonces, ¿saben qué voy a ver? En mi vida yo voy a ver problemas. No voy a ver oportunidades, no voy a ver dificultades y no voy a ver propósito. Voy a ver problemas. ¿Y qué era José para sus hermanos? Un problema. ¿Y qué eran sus hermanos para José? Sus hermanos. Pero para los hermanos de José, José era un problema. ¿Cómo estamos mirando nosotros hoy nuestra situación? Nuestras dificultades, las diferentes circunstancias que pasamos. ¿Cómo las estamos mirando? ¿Cómo es que estamos viendo hoy? ¿Qué cosa estamos mirando? Si no veo correctamente, ¿qué es lo que voy a empezar a ver? Voy a ver como los hermanos de José, que los verdaderos problemas, ¿en dónde empiezan? En casa. Las heridas más grandes en la gente, en la vida de la gente, no empiezan en la calle, empiezan en casa. ¿Dónde empiezan? ¿O no es así? Sí, es así. Así es. Voy a ver que los verdaderos problemas van a empezar en nuestro hogar. Con los esposos, entre ellos, entre los padres, entre los hijos, entre hermanos. Pero los verdaderos problemas empiezan allí. El mundo ha sido diseñado por Dios diseñó un plan, pero el enemigo, cuando el hombre pecó, él diseñó una estrategia para encerrar al hombre dentro de unos límites y unos parámetros que la Biblia llama un sistema en este mundo. Que todo el mundo obedece y que todo el mundo sigue. Si alguien se enoja contra ti, probablemente nosotros también nos enojemos. ¿O no es así? Claro, claro que sí. Nuestras reacciones están parametradas por una forma que hemos aprendido en el mundo. ¿Qué es lo que empezaré a ver si no veo correctamente? Si yo no veo correctamente, entonces voy a desalentarme ante los problemas y ante las dificultades. Y voy a comenzar a sufrir. ¿Qué persona no tiene heridas en su vida por haber hecho algo o porque le han hecho algo malo? ¿Quién no ha sido dañado emocionalmente de niño, de joven o aún de adulto? ¿Quién no ha sido dañado? José estaba siendo dañado, aparentemente. Pero si yo no veo correctamente, entonces la herida se abrirá. Si yo no veo correctamente, yo voy a tener un rencor hacia la persona. Yo voy a tener un daño emocional y voy a tener una pared contra alguien. ¿Por qué? Porque estoy mirando conforme a lo que el príncipe de este mundo ha establecido. Un sistema. ¿Qué es lo que empezaré a ver si no veo correctamente? Voy a enfadarme conmigo mismo. ¿Cuántos de los que están aquí no se han molestado consigo mismo? ¿Sí o no? Es verdad, es verdad. Voy a enfadarme en mi casa, con la gente que amo, me voy a enfadar con mi familia. ¿Por qué? Porque no estoy mirando correctamente.
Por eso es que debemos empezar a ver nuestras circunstancias y nuestros problemas. Tenemos que empezarlos a ver con los ojos correctos. Amén. Vamos a ver los problemas con los ojos correctos. ¿Por qué? Porque este mundo ha sido diseñado para ver las cosas como el enemigo ha planteado. Si no veo correctamente, yo voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que voy a empezar a ver ante mi situación, ante las dificultades? ¿Qué es lo que voy a empezar a ver? Si no veo correctamente, es decir, si yo no aplico la palabra que he recibido de Dios en mi corazón, ¿qué cosa miraré? ¿Cómo veré las circunstancias? Los problemas para José empezaron en su casa. ¿Dónde empezaron? Con sus hermanos. ¿O no fue así? Al punto de querer llevarlo a la misma muerte. ¿Querían hacer eso con él o no? Querían matarlo. Querían matarlo. Y estos problemas comienzan a crear heridas. Cuando uno no mira correctamente, ¿qué es lo que voy a empezar a ver? Se va a abrir una herida en mi corazón. ¿O no es así? Cuando alguien viene y te hace daño, ¿acaso sientes amor por esa persona? No, sientes un dolor, sientes una herida, sientes que te ha decepcionado, sientes que te ha fracasado esa persona dentro de tu rol familiar. ¿O no es así? Pero ese es el sistema que el mundo ha creado. Porque el rechazo que produce, más rechazo. ¿O no es así? Es así. Si yo no veo correctamente, estos problemas van a comenzar a crear heridas. Y las primeras heridas se producen en la familia. En tu familia, en mi familia, en nuestra familia nuclear. ¿Aló? Amén. ¿Están de acuerdo? Si yo no veo correctamente estos problemas, traerán heridas y voy a pensar que el problema son mis hermanos. ¿Qué pensaban los hermanos de José? ¿Quién era el problema para ellos? José. ¿Por qué? Porque ellos estaban amoldados ¿a quién? Al mundo. Ellos miraban las cosas de acuerdo al molde del mundo. Ellos no podían darse cuenta. Entonces voy a pensar que el problema son mis hermanos, porque ellos me quieren matar. ¿Y cuál es la actitud que voy a tener si yo no miro correctamente? Si yo no miro correctamente, yo me voy a separar y me voy a apartar de ellos. Como mucha gente hoy día se ha separado de su familia. Por años. ¿Por qué? Porque miran conforme a lo que el mundo mira. Porque ellos no han recibido una palabra como José recibió una palabra. José recibió un sueño, una visión, una palabra de Dios, y él pudo darse cuenta que lo que él había recibido venía de Dios. Si yo no veo correctamente, voy a quedarme con la herida en mi corazón. Amén. Lo peor es que esta herida va a penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos llevan dolor por años? Por años. Y esto se va a establecer en el corazón. Eso es el sistema de Satanás. ¿Aló? Eso es la manera en que Satanás obra, actúa. Así es como él ha construido el mundo que vive sin Dios. ¿O no es así? Así es como él ha construido el mundo. Él ha construido hoy un mundo que se corrompe, que se destruye, porque él estableció su base sobre las heridas. Él estableció su base sobre los problemas familiares, porque ahí inicia todo. Pero José recibió una visión, recibió un sueño, recibió una palabra. La herida se forma hasta tal punto que lleva a afectarme y crea y establece un sistema en lo profundo de nuestros corazones que son sensibles. Que cuando enfrentamos situaciones familiares o de otra índole, hacen que estas heridas crezcan y nos mantienen atrapados. Porque ¿qué es una herida? Una herida en el corazón del hombre
por cualquier afección o aflicción que esa persona haya sufrido, se convierte en una cárcel. ¿En qué se convierte? En una cárcel. Y atrapa a la gente. Porque la gente no lo puede ver y no puede entender y no pueden salir porque están en un sistema. Así es como está construido el mundo hoy en día. Por eso es que es interesante notar y observar cómo miraba José las cosas y cómo sus hermanos miraban las cosas. Es importante observar y mirar cómo tú y yo estamos mirando hoy día las cosas. ¿Estamos siguiendo la corriente de este mundo? ¿Dejamos que las cosas nos afecten? ¿O realmente estamos establecidos en la palabra de Dios? Son palabras muy grandes. Porque mientras no entendamos, no lo vamos a poder ver. Si no veo correctamente qué es lo que voy a empezar a ver, lo que va a ocurrir es que vamos a pretender olvidar estas heridas con el pasar del tiempo. Dice un dicho, ¿verdad? En el mundo que el tiempo lo cura todo. Pero no es así. Se va a cumplir lo que la Biblia establece en Efesios 2:2. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 2:2? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Ese sistema quién lo estableció? Satanás. ¿Para qué? Para que la gente esté atrapada. Dice, ¿conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Él ha creado el sistema de dolor y de sufrimiento basado en el pecado del hombre. Porque el hombre pecó, se separó de Dios, y como el hombre pecó y se separó de Dios, lo que ocurrió en su vida es que quedó atrapado bajo el sistema, dominio, poder y autoridad de Satanás. Y él gobierna. Porque todo el mundo construye su vida bajo ese sistema. ¿O no es así? Estoy hablando de los que no conocen a Dios. Por eso dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso es que cuando surge un problema en nuestro corazón, las heridas que empiezan a estallar. Hay gente que es demasiado sensible y tú no te explicas por qué reaccionan tan mal. Porque aún hay heridas en su alma, en su corazón. ¿Por qué? Porque no sabemos que este es un sistema que ya está establecido y diseñado para el mundo que no conoce a Dios y que camina sin Dios. Este es el sistema que Satanás creó. ¿Lo puede ver? Amén. Ese es el sistema que Satanás creó. Ese es el sistema en el que todos los que estamos aquí, sin excepción, nacimos. Porque ¿quién no tiene dificultades en casa? Con los primos, un pariente, un tío, sea quien sea. Las primeras heridas vienen en casa. Y luego se esparce por todo el mundo. Todos vamos a tener dificultades, problemas, aflicciones. El punto es que si no miramos las cosas correctamente, ¿qué va a ocurrir? Estos problemas nos van a afectar. Si yo no miro las cosas correctamente, si no miro las cosas desde el ángulo como Dios lo ha establecido, los problemas, ¿qué van a hacer conmigo? Me van a afectar. Los problemas me van a afectar. ¿Por qué me van a afectar los problemas? Porque no entiendo. Porque no estoy entendiendo el Evangelio. ¿Qué pasó con José? ¿Qué ocurrió con él? Hermanos, él estuvo en la misma casa, con los mismos hermanos, pero hubo una diferencia en ellos. José se crió con los mismos hermanos, salían, vivían y caminaban juntos, pero algo diferente pasó en José. ¿Saben qué pasó con José? José recibió una palabra. José recibió una visión. José recibió un sueño. Y ese sueño hizo que José mirara las cosas de manera distinta. Aún puedo entenderlo ahora. Hermanos, ¿cómo es posible que Moisés, que nació en cuna de oro, vivía en un palacio
tenía toda su vida asegurada, fue a la mejor escuela del mundo. Pero cuando él conoció a Cristo, cuando él conoció el Evangelio, cuando él supo quién es Dios y lo que Dios quería hacer con él, él hizo lo que el apóstol Pablo hizo. Él dijo, todo lo tengo por basura. Y despreció el palacio, despreció su vida asegurada económicamente hablando. Despreció sus generaciones aparentemente. Pero ¿saben por qué él lo despreció? Porque él entendió. ¿Qué entendió Moisés? Entendió que Cristo lo es todo. Cuando tú entiendes quién es Cristo, tú no tienes vergüenza de hablar de este evangelio. Si tú ahora todavía tienes roche o vergüenza para compartir el evangelio, es porque aún no entiendes quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti. Probablemente, como en el mensaje de la semana pasada, has recibido a Cristo, pero aún no has entendido quién es Cristo. Y como aún no entiendes, vas a ser engañado. Los hermanos de José actuaban conforme a lo que ellos creían que estaba correcto. Para los hermanos de José, ¿quién era el problema? José. Y siempre para una persona que camina conforme a las cosas naturales, el problema nunca son ellos. El problema siempre es que mi hermano es así, no es que mi esposo es así, no es que mis padres son así. Y siempre va a haber la culpa en alguien más. Pero no es así. José, ¿qué tenía de diferente? ¿Qué tenía de distinto José? Él recibió una palabra. Él recibió una visión, él recibió un sueño. ¿Y saben lo que él hizo? Él se aferró a esa visión, a ese sueño. En la vida del creyente que no entiende, si no veo correctamente, ¿qué es lo que voy a empezar a ver? Todos vamos a tener dificultades, problemas, aflicciones. El punto es que si no miramos las cosas correctamente, los problemas nos van a afectar, ¿verdad? Pero, y en la vida del creyente, porque acá no estamos hablando del no creyente, acá estamos hablando del creyente. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la vida del creyente que no entiende, ¿saben lo que va a ocurrir? Va a impedir el crecimiento de su vida espiritual. Va a encontrar una barrera, un tope. No va a crecer. ¿Por qué no va a crecer? Porque aún tiene el entendimiento entenebrecido y vive ajeno a la vida de Dios. Pregunto, ¿ustedes creen que José vivía ajeno a la vida de Dios? Él estaba viviendo la vida que Dios le había dado. Pero ¿cómo, pastor? Si él estaba en la cárcel, si él fue vendido, lo quisieron matar, fue esclavo, él estaba viviendo la vida de Dios. Pero cuando uno no entiende, cuando uno no tiene aún el entendimiento entenebrecido, reacciona como reaccionan los hermanos de José. ¿Cómo reaccionaron los hermanos de José? Le tenían envidia, le tenían cólera y lo querían matar. Y así lo planearon. ¿Pero era el plan de Dios que se muera? No. ¿Se hizo lo que los hermanos querían hacer? No. Se hizo lo que Dios dispuso que se haga. Pero ¿cuál era la diferencia en el caminar de José? La diferencia en el caminar de José es que José entendió quién era él en Cristo Jesús. ¿Aló? Amén. ¿Qué hizo José? Entendió. ¿Qué hizo José? Entendió. Hermanos, ¿saben? Él podía haber hecho todo lo que sus hermanos hicieron y ser parte de ellos, pero él dijo, no, esto no sirve. Él se aferró a la palabra que Dios le dio. Él se aferró al sueño, a la visión que Dios le dio. Si yo no veo correctamente, ¿qué es lo que voy a empezar a ver? Joe, el siguiente cuadro. ¿Qué voy a empezar a ver? Todo va a parecer bien, parece que estás avanzando, pero como el enemigo tiene dominio, ¿sobre qué área en nosotros? Sobre nuestras emociones. Él sabe dónde tocarnos. Por algo se dice mucho que Él conoce, Él nos tuvo antes y Él sabe de qué pie cojeamos. ¿O no es así?
¿Y él en qué va a incidir? Cuando Jesús estaba en el desierto, él sabía que Jesús tenía hambre. ¿Y qué le ofreció? Satisface tu necesidad de comer. Eso fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque él sabe dónde apuntar. Él siempre va a apuntar a nuestras emociones, siempre. Ahora, todo parece bien, parece que estás avanzando, entonces el enemigo lo único que hace es poner el dedo en esa herida que hace tiempo la tienes ahí, pero que tú te habías olvidado y piensas que está curada. Pero si esa herida sigue bajo el sistema que el enemigo ha creado, lo único que él va a hacer es va a poner su dedito. ¿Y qué va a pasar con la persona? Va a reaccionar, va a estallar. Como lo hicieron los hermanos de José. Ejemplo, una palabra mal dicha en una relación hace que todo se desmorone. Todo está avanzando muy bien en la relación. Están caminando y de repente alguien dijo algo mal. ¿Y qué hace? Como hay heridas aún en esa relación, ¡prum!, todo se desmorona. ¿O no es así? Sí, así es. Digo, amigo, es así. Otra vez, es así. Y si no estás convencido, es así. Es así, ¿por qué? Porque Satanás ha creado un sistema. Cómo tener atrapado al hombre. Y en este pasaje nosotros podemos ver cómo opera ese sistema en la vida de la gente. No nos damos cuenta. Por eso es que tenemos que aprender a caminar y tenemos que aprender a ver nuestras circunstancias. Una herida no sanada que permanece en nuestro corazón viene a ser un problema espiritual que queda encerrado en nuestra vida. Una herida se convierte en un problema espiritual. ¿Por qué un problema espiritual? Porque ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus padres, nadie va a poder ayudarte. Solamente Dios. ¿Por qué? Porque es un problema espiritual. Porque lo que estableció Satanás como sistema en este mundo para atrapar al hombre fue espiritual. Por eso es que la respuesta de Dios para la vida del hombre no tiene nada que ver con soluciones al criterio del hombre. La solución es espiritual. Por eso es que Jesús tuvo que venir. ¿Amén? Ahora, estos problemas, las heridas, nuestros malos hábitos que son parte de nuestra vida, son lo que Satanás, al cual no vemos con nuestros ojos, utiliza para manejar nuestra vida conforme al sistema de este mundo que Él ha creado para tenernos atados. ¿Puede verlo? ¿Puede entenderlo? El sistema que Él ha creado es la forma que Él maneja para mantener atrapada a la gente. Y si alguien está despegando, Él sabe dónde tocar para hacerlo retroceder otra vez. ¿Aló? ¿Está entendiendo? Vamos con el siguiente cuadro, Joe. ¿Cuál es el engaño de este mundo? El engaño del sistema de este mundo. Satanás quiere mantenernos engañados. Él no quiere que usted conozca a Cristo. Él no quiere que usted vea a Cristo. Él sabe que Cristo es la respuesta a todo. Por eso es que Él ha creado muchas religiones en el mundo que parecen buenas, pero ninguna tiene la solución. Cristo es la solución. Recuerde que la religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios. Génesis 11, la Torre de Babel, el hombre tratando de alcanzar a Dios. Pero el Evangelio es Dios acercándose al hombre. ¿Amén? Satanás quiere mantenernos engañados basados en nuestras heridas, en nuestras emociones, en nuestros problemas personales. ¿Qué ataca a él? Nuestros sentidos. ¿Por qué ataca a él nuestros sentidos? Porque ahí él ha reinado ahí y conoce muy bien. ¿Qué dice 2 Corintios 3:11? Pero temo, dice, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Va a tratar de desviar nuestra mirada. Amén. Esto es lo que entendió y vio José. Hermanos, cuando José recibió esa visión, ese sueño, esto es lo que él entendió. Él sabía que él tenía dos opciones.
O me sujeto al sistema del mundo y vivo la realidad como mis hermanos lo están viviendo y como todo el mundo la vive, porque él sabía que este sistema estaba gobernado por un príncipe espiritual. Él no podía ser parte del sistema que el príncipe de este mundo ha creado en la gente, que no le permite ver la realidad que Dios está haciendo. La Biblia dice, 2 Corintios 4:4, esto es, entre los incrédulos, dice, a quienes el Dios de este mundo les cegó. ¿Qué cosa les cegó? ¿Qué les cegó? ¿Y qué es lo que Dios quiere abrir? El entendimiento. ¿Qué es lo que dice Mateo? Y puede anotarlo solamente. ¿Qué es lo que dice Mateo 13:23? Esta es la buena tierra, el que recibe la palabra y la entiende. Pero Satanás, ¿qué va a querer hacer? Va a querer cegar el entendimiento. Ya lo hizo. Y tiene un sistema. Trabaja con nuestras emociones. Trabaja desde que somos niños. ¿Cómo lo hace? Él trabaja a través de las heridas. Por eso para él es muy importante causar dolor y sufrimiento a temprana edad. Para que la persona quede marcada. Y siempre él va a tratar de trabajar en esas heridas, porque él sabe que a través de esas heridas él puede hacer que una persona retroceda y manejarla. Satanás quiere mantenernos engañados, basados en nuestras heridas, nuestras emociones, nuestros problemas personales. Por eso ataca nuestros sentidos. Pero José lo que entendió es que él tenía dos realidades para vivir. Recibió una palabra, di conmigo, recibió. Otra vez, recibió. ¿Qué recibió José? José recibió un sueño, donde Dios le dijo quién iba a ser él. Pasa al siguiente cuadro, Joey, porque vamos a entrar un poquito más ahí. Hermanos, él recibió una visión. Él recibió la palabra de Dios. Nosotros podemos recibir cualquier cosa, pero cuando recibimos la palabra transforma las vidas. José entendió además que él tenía que salvar a todo un pueblo. Él no solamente entendió que él no tenía que regirse al mundo. Mientras sus hermanos estaban pensando en matarlo, o cómo deshacerse de él, o pensaban cómo lo odiaban, porque hay gente que se toma el tiempo en pensar, ¿cómo odio a esta persona? ¿Qué mal me cae? ¿O no es así? Hay gente que toma tiempo en eso. Mientras ellos, ¿por qué piensan así? ¿Por las heridas? ¿Por el daño? ¿Por qué piensan así? Porque Satanás maneja, ese es el sistema que él ha creado. Amén. Amén. Pero José entendió otra cosa. Cuando él recibió la palabra de Dios, él entendió otra cosa. Él dijo, yo no me voy a ceñir a este mundo. Otra vez lo que dijo el apóstol Pablo. Todo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de él. ¿Y saben lo que hizo José? José se aferró a la visión, a la palabra y al sueño. Él hizo lo que Pedro hizo cuando caminó sobre el ven. Cuando él le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, di que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Y él caminó sobre el ven. Y por ende caminó sobre las aguas. Cuando uno se aferra a la palabra, cuando uno entiende la palabra, dice, esto es mi vida. Esto es mi vida. Yo no voy a cambiar esto por nada, porque lo entiendo. Él dejó de mirar las circunstancias. ¿Y saben qué? El sistema que el mundo creó no lo afectó a él. ¿Lo afectó a él? No, no lo afectó. ¿Por qué no lo afectó? Porque no podía alcanzarle, porque él ya tenía otros parámetros. José entendió además que él tenía que salvar a todo un pueblo. No solo era él y su vida, sino que él iba a salvar a una generación, a muchas naciones. Él entendió, escuche bien, él entendió que Dios iba a salvar no solamente a él y a su familia. Escuchen bien algo, José y sus hermanos eran parte del pacto de Dios. Voy a explicarlo más adelante. Él entendió que él era parte del pacto.
Por eso tuvo ese sueño. El sueño que José tuvo no fue casualidad. El sueño que José tuvo era la respuesta de Dios a un pacto generacional que se dio en Abraham, que se dio en Isaac y que se dio en Jacob. Cuando él recibe el sueño, él identificó el sueño como la respuesta al pacto que Dios tenía por él y en su familia. Por eso es que él comenzó a ver las cosas distintas. Es por eso que él decidió no ser engañado por Satanás. Él sabía que sus hermanos actuaban carnalmente, eran carnales. Por eso cuando leíamos la escritura en Génesis, decía, ¿no? Que decía que él los acusaba, ¿verdad? Pero no es que él los acusaba porque él era un acusete, sino que a él le molestaba que ellos caminaban carnalmente. Era como una exhortación. Oye, deja de caminar así. ¿Por qué él podía mirar las cosas de una manera distinta? Porque él entendía el Evangelio. Él entendió el pacto generacional que había en Abraham, que había en Isaac y que había en Jacob. Y que ahora ese pacto había venido a su vida. ¿Lo puede ver? Él entendió que lo que Dios le había dado era la respuesta a un pacto. Por eso es que cuando él reprendía a sus hermanos y los acusaba, no es porque él era un acusete, sino porque él podía ver la mundanalidad de ellos. Si tú ves a tu hermano que es creyente, que viene en la iglesia, y ves que está actuando mal fuera de la iglesia, ¿acaso no le vas a decir nada? ¿Aló? Amén. ¿Qué le vas a decir? Oye, camina bonito, pues no. Camina a la altura del llamado que tienes. ¿Pero por qué esa persona camina mal? Porque no entiende su condición. No solamente José era parte del pacto, todos sus hermanos eran parte del pacto, pero José era el único que lo entendía. ¿Aló? Amén. Si tú lo estás entendiendo, esta palabra puede transformar tu vida. Porque Dios quiere levantar José en esta generación para salvar una generación de este mundo corrupto. Por eso es que él decidió no quedar engañado por las heridas de los problemas que surgieron en su familia con sus hermanos. ¿Qué fue lo primero que le dijo a sus hermanos? Cuando él los vio, ellos tenían temor de que José se vengara por el daño que ellos le hicieron cuando era joven. ¿Y qué les dijo él? Esto no lo hicieron ustedes. Esto siempre fue plan de Dios. ¿Tenía un rencor hacia sus hermanos? No. Ninguno. ¿Por qué? Porque él no caminaba bajo el sistema del mundo. Pero si yo decido caminar bajo el sistema del mundo, ya era hora, pues ya estaba esperando que vengas a pedir perdón. Voy a ver si te perdono. Claro, ¿por qué? Porque no entiende. Cuando una persona no entiende, entonces mira las cosas desde el orden natural de las cosas. Es más, mira desde el orden del sistema que el enemigo ha creado. Y por eso reacciona así, porque no entiende. Pero José entendió algo que sus hermanos no entendían. ¿Qué entendió José? Él decidió no ser afectado por el odio, el rencor y el rechazo que produciría en cualquier persona que se viera en la situación en la que él se vio. Ser vendido como esclavo. Primero, pasar el sufrimiento de querer ser asesinado. Segundo, el ser vendido. Tercero, ser esclavo. Cuarto, ser acosado sexualmente y acusado injustamente y enviado a la cárcel por tal motivo. Cualquier persona se sentiría mal. Cualquier persona, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si miramos las cosas desde el ángulo natural a estas situaciones? ¿Cómo reaccionaríamos? La vida me ha tratado muy mal. Pero José no. Él estaba contento. Él estaba viviendo la vida que Dios estableció para él. Estoy en la cárcel y era el dueño de la cárcel. Estaba en la casa de Potifar y tenía todas las cosas bajo su mando. Era esclavo y no vivía como esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entendió. ¿Qué entendió? Que la palabra de Dios en él lo iba a sostener y que él no necesita nada de este mundo. ¿Aló? Amén. Por eso es que él decidió no ser afectado por el rechazo. Él decidió no ser afectado por el odio.
él decidió no ser afectado por el rencor que produce este mundo. Porque el mundo está diseñado para que tú odies. El mundo está diseñado para que tú tengas rencor. El mundo está diseñado para que tú tengas rechazo. Este mundo que Satanás, el sistema de este mundo estableció, está diseñado para que tú odies y para que tú no vivas feliz, sino para que tú seas un infeliz. Pero cuando él entendió quién era él en Cristo Jesús, ¿qué rechazó él? Rechazó el mundo. Rechazó el sistema de este mundo. Y cuando tú reconoces y entiendes eso, tus circunstancias, tus problemas, tus situaciones, tus aflicciones, ya no tienen poder sobre ti. ¿Aló? Amén. Él entendió que sus hermanos solo seguían la corriente de este mundo. Y cuando él entiende eso, él decidió no dejarse engañar por el sistema. Por eso, ¿qué hizo? Él abrazó el pacto. ¿Qué abrazó él? El pacto. Así es. Él abrazó el pacto que Dios le dio y ese pacto hizo que él pueda ser libre. Amén. Pero, ¿qué vio José por encima de estas cosas que cambió su vida? Joel. José vio el pacto. José vio el evangelio por encima de todas las cosas. José vio el pacto de su padre Jacob, que había sido traspasado a su vez por su abuelo a su padre, que ahora ese pacto estaba con él. Él vio que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ahora era su Dios. Y José pudo identificar por el pacto que el sueño que Dios le había dado venía directamente de Dios. Y que este sueño era una respuesta de Dios a su generación. Si nosotros podemos entender este mensaje, podemos entender que nosotros somos la respuesta de Dios a esta generación en nuestro tiempo. Y no nos vamos a quedar quietos, porque si lo entendemos, entendemos que ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y este mundo, aunque suene peyorativo lo que voy a decir, nos necesita. Por eso es que la Biblia dice que la tierra gime para que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Pero qué hijos? Los que entienden, los que han aprendido a caminar, no en su carnalidad, no en su banalidad, no con el entendimiento entenebrecido, sino aquellos que deciden caminar sabiendo quiénes son en Cristo Jesús. Eso es poderoso. José pudo identificar el pacto. José había escuchado las palabras de sus abuelos. Escucha bien, porque él anduvo con ellos también, y de sus padres. Él había escuchado acerca del problema espiritual de la humanidad. Él escuchó que había un problema espiritual en la humanidad. ¿Saben cuál es ese problema, verdad? Génesis 3. Génesis 3 es ese problema. José vio el pacto, vio el evangelio por encima de todas las cosas y lo entendió. Él entendió que ese problema comenzó como consecuencia del pecado. Avanza hasta el acta, Joe. José entendió el problema de la humanidad y cuando él lo entendió, sigue adelante. Cuando él entendió que ese problema comenzó a causa del pecado. Hermano, José no miraba como sus hermanos porque él comenzó a mirar, gracias al pacto que Dios le dio, gracias a lo que él entendió que la gente caminaba bajo un sistema. Y esto trajo como consecuencia el acta de decretos que opera en contra de nosotros. ¿Amén? Amén. ¿Qué entendió? Entendió que el hombre vive bajo maldición. Y que la única forma, pasa hasta la siguiente diapositiva, Joel, y que la única forma en que el hombre puede ser libre es a través de Cristo Jesús. Él entendió que el pacto era lo único que él podía abrazar para vivir una generación distinta, una generación diferente. Pasa al siguiente cuadro, Joel.
Hermano, José entendió que sus hermanos estaban bajo el acta. ¿Y saben por qué él ya no estaba bajo el acta? Porque él entendió el pacto generacional de sus padres, de sus abuelos, y que ahora ese pacto estaba en él. Él entendió que como resultado de esta acta el ser humano tiene sufrimiento, dolor, ansiedad, preocupaciones, ira, enojo. Ya hemos visto cómo el sistema de este mundo lo hace. ¿Cómo trabaja Satanás? A través de las heridas. Trabaja desde que el hombre es joven. Los atrapa en el sistema de este mundo. Él entendió que como resultado de esta acta, la muerte y destrucción que la muerte y destrucción entra a la vida de las personas. Por eso es que la voluntad de Satanás es matar, robar y destruir. José entendió que como resultado de esta acta y a causa del pecado del hombre, el hombre vive bajo el dominio y el poder de Satanás. Sus hermanos estaban siguiendo la corriente de este mundo. Él se dio cuenta de que el hombre no lo sabe y no se da cuenta. Por eso él veía a sus hermanos. Y no estoy diciendo que no le dolió en su corazón la actitud que ellos tomaron, porque posiblemente lo hizo. Pero él entendía más allá de lo que sus hermanos entendían. Cuando una persona tiene la luz, tú puedes mirar a la gente con compasión, porque te das cuenta que la gente está sufriendo, que están envueltos en este sistema que el enemigo ha creado. Él se dio cuenta que el hombre natural encuentra la respuesta a sus problemas culpando a otros. Por eso es que cuando él tuvo el sueño, él cuando fue a sus hermanos no fue para vanagloriarse, él fue emocionado, les contó el sueño porque él estaba entendiendo que lo que Dios le estaba mostrando era la respuesta, la solución. Pero ¿cómo reaccionaron sus hermanos? Con odio, con celo, con rencor, con rechazo, al punto de querer destruirlo, matarlo. ¿Por qué reaccionaban así ellos? Porque ellos vivían conforme a la corriente de este mundo. Es por eso que José se aferró a los sueños que Dios le dio, reconociendo que estos sueños venían por causa del pacto. Se dio cuenta que este pacto le hace libre del poder y del dominio de Satanás y del dominio de su sistema. Pero ¿qué vio José por encima, Joe, de estas cosas que cambió su vida? Él entendió que en Abraham había un pacto que Dios le dio y que de sus descendientes vendría la respuesta al problema de la humanidad. Él sabía esta palabra y entendió esta palabra por medio del sueño que Dios le dio. Mientras sus hermanos solo se preocupaban del hoy, de las cosas naturales, José entendió algo muy importante y diferente que ellos no podían entender. ¿Saben lo que entendió José? Que Dios le estaba llamando a él y a su familia. Es lo mismo que entendió Moisés. Es lo mismo que entendió Noé. Es lo mismo que entendió el apóstol Pablo. Por eso es que puedo decir, todo lo tengo por basura solamente por la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios. De aquí nadie me saca. Aló. De aquí nadie me saca. De este evangelio poderoso y tan precioso, nadie me saca. Y Satanás se lo quiso tumbar varias veces, ¿o no fue así? Claro. Y Satanás va a querer tumbarte a ti y a mí un montón de veces. Pero si estás parado sobre la roca, de ahí nadie te saca. Y la obra de Dios se cumplirá. Él entendió que Dios le llamó a él y a su familia, pero sus hermanos no le entendían. José recibió esta gracia y esta verdad. Por ello es que ya no se aferró nunca más al mundo o a lo que el mundo le mostraba. Por eso las circunstancias a él ya no le afectaban. ¿Y saben qué? Tú puedes ver en José un hombre feliz. No, pero pasó tanto dolor. No, él está tranquilo. ¿Saben por qué él está tranquilo? Porque él está viviendo el plan de Dios en su vida.
Él entendió que Dios había escogido a su familia por el pacto y que dentro de todos sus hermanos, Dios lo había escogido a él. Porque sus hermanos eran parte del pacto y también disfrutaron del pacto, pero era necesario que ese rechazo, esa ira, ese enojo se provoquen en contra de él. Di conmigo, era necesario. Otra vez, era necesario. ¿Para qué? Para que él así pueda salir. Hermanos, Dios lo tenía todo planeado. No solamente fue José salvo, fue él y toda su casa, toda su familia. Pero era necesario que él pase lo que tenía que pasar. Amén. A José le llenó de esperanza que su familia había sido una familia escogida para recibir esta gracia, porque entendió el plan de Dios para su vida. Él entendió que Dios iba a estar con él por siempre, a todo lugar donde él vaya. Él entendió, escúchenme bien, la bendición generacional de los padres sobre los hijos, sobre los nietos, hasta la tercera, cuarta generación y 1000 generaciones en adelante. Él lo entendió. Cuando él entendió el sueño, él pudo entender que esa bendición era para él. Él entendió lo que significa tener pacto con Dios y que Dios trabaje en su vida. Por eso es que no le afectó cuando él fue convertido en esclavo. Amén. ¿Cómo estamos viendo hoy día nosotros las cosas? ¿Cómo estás viendo tú hoy día las cosas? ¿Cómo estás viendo tus problemas? ¿Cómo estás viendo tus dificultades? ¿Te identificas con los hermanos de José? ¿O te identificas con José? Porque si tú te identificas con José, significa que entiendes el pacto. ¿Quién es el pacto? El pacto es Cristo Jesús para nuestro tiempo. Por eso es que el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Es por eso que decimos que una persona del mundo no tiene esperanza. Es por eso que Jesús, cuando miraba a las multitudes, ¿saben cómo Jesús miraba a las multitudes? Con compasión. Di conmigo, compasión. ¿Sabe por qué las miraba con compasión? Porque él miraba puras apariencias nada más. ¿Cómo aparentaba él? ¿Cómo aparenta él? ¿Cómo aparenta ella? ¿Cómo aparenta este? ¿Cómo aparenta el otro? Y todo apariencia y apariencia. Pero ¿qué dice la palabra? Dios no mira lo que mira el hombre. Dios conoce el corazón. Amén. Por eso la gente a él le mostraba apariencia. Pero ¿saben lo que Jesús miraba? Desesperación. Respuesta. La gente buscando respuesta a su problema. Por eso es que Jesús, cuando miraba a las multitudes, podía mirarlas con compasión. Y las vio como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando respuestas. Estaban buscando solución a su problema. Cuando una persona tiene el Evangelio y lo entiende, tiene el pacto que Dios ha hecho con él, y al entenderlo, entonces estos problemas y estas circunstancias ya no le afectan más. Entonces, cuando una persona entiende el Evangelio, lo primero que va a ocurrir es que va a comenzar a recibir respuestas. Di conmigo, respuestas. Por eso es que, ¿cómo debemos caminar? ¿Cómo debe ser nuestro caminar? Si entendemos realmente la obra que el Señor Jesús hizo, debemos caminar y verlo todo con los ojos del Evangelio. Por eso es que Pablo puede decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso? Que Él no vive. Y lo que vive, lo vive para la gloria del Hijo de Dios. ¿Cuántos vivimos para la gloria del Hijo de Dios aquí? Si lo podemos entender. Si a veces nos enojamos cuando no hay plata, ¿o no? A veces nos enojamos cuando no tenemos lo que queremos. Pero ¿quién se enoja cuando el Evangelio no es predicado? ¿Quién se enoja? ¿Quién se enoja cuando no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer? No, porque nuestro enfoque en la mayoría de nosotros siempre está en nosotros.
Y decimos que podemos estar sirviendo a Dios, pero en realidad estamos buscando nuestro beneficio. Y no miramos las cosas como Dios las mira. Primero lo que Dios quiere hacer es solucionar el problema nuestro. ¿Y cuál es el problema en la mayoría de creyentes? No entender quién es Cristo. No entender lo que Él hizo por mi vida. Cuando no entendemos, sufrimos. Y estamos como bomberos apagando incendios. Pero si tú escuchas este evangelio tal y como Dios lo estableció, que Él anuló el acta de los decretos que había contra mi vida, el precio de esa acta fue la muerte de mi Señor, para que se cumpla lo que el profeta Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que venir a morir por mí, por mi pecado, pero no solamente por mi pecado. Era necesario que muera, ¿para qué? Para que se anule la maldición en mi vida. Cuando José entendió eso en su corazón, la maldición se anuló en su vida. ¿Qué maldición? ¿Qué es la maldición? Pastor, explícame, enséñame. ¿Qué es la maldición? La maldición es vivir bajo este sistema y no entenderlo. Cuando nosotros comenzamos a vivir de acuerdo al sistema que Satanás ha planeado, odio, rencor, rechazo, heridas, cada cosa que nos pasa vamos a renegar. ¿Cómo estás? Ahí sufriendo. Qué bueno que estás sufriendo. Pero tienes que entender que Jesús anuló el acta. Hermano, José no vivió en nuestra época. José vivió miles de años atrás y él entendió quién era el Señor Jesús. Él entendió el pacto, y como él entendió el pacto, sus pecados fueron borrados, el acta de maldición se anuló sobre su vida, y él podía mirar cara a cara a sus hermanos, a pesar de que sus hermanos podían tener rencor hacia él. ¿Saben lo que él hizo? Yo no tengo nada contra ti, tú eres mi hermano. Y ¿sabe? Y él no se los podía decir, quiso decírselos, pero no le entendían. Tú caminas así porque eres un carnal, porque aún no entiendes, porque solamente miras las cosas conforme a tus ojos. Reacciona. Por eso es que él los acusaba con su padre, porque él tenía una palabra y se aferró a esa palabra. ¿Qué tenemos nosotros hoy día? Tenemos toda la Escritura completa. Tenemos a Cristo Jesús. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos líderes. Tenemos pastores. Y a pesar de eso, podemos vivir indignamente. Y no vivimos a la altura del llamado que Dios nos ha dado. Por eso Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, dice, a la vida de Dios. Hermano, Dios te ha llamado para que vivas como José vivió, a ti y a mí. Amén. Pero los hermanos de José también eran del pacto, pero ellos estaban viviendo ajenos a la vida de Dios. ¿José vivía ajeno a la vida de Dios? No, él vivía la vida que Dios destinó para él. Amén. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a caminar? Vamos a la última diapositiva, Joel, la última. ¿Saben cómo yo he decidido caminar? Con los ojos en el Evangelio. Son palabras mayores las que voy a decir, porque estamos aprendiendo, amén. Pero lo que voy a decir es lo que anhela mi corazón. Y es lo que oro al Señor todos los días, para que el entendimiento sea revelado a mí y a ustedes, del llamado que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos ver nuestro hoy, nuestro caminar, nuestras circunstancias, nuestros problemas? Debemos verlo con los ojos del Evangelio. Debemos verlo
con los ojos del pacto, teniendo claro quiénes somos nosotros. Cuando nosotros comenzamos a ver así, ya las circunstancias no nos afectan. Pastor, he tenido este problema. Pregunta, ¿por qué? Pregúntale al Señor, ¿por qué estás pasando lo que estás pasando? Tenemos que tener las respuestas, amén. Isaías 59:21, el último verso de ese pasaje dice, de ese capítulo: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. ¿Qué dice? No faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. No faltará. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios le dio a Isaac. Esa es la promesa que Dios le dio a Jacob. Esa es la promesa que Dios nos da a nosotros cuando entendemos lo que es caminar en Cristo. Por eso son palabras mayores, pero lo decimos porque estamos aprendiendo. Nuestro vivir tiene que ser Cristo. Si las cosas están mal en la vida de alguien, es solamente por una razón: porque Cristo no está en el lugar correcto. Nada más. Nada más. No hay más. Si Cristo no está en el lugar correcto en nuestro corazón, todo va a salir mal. Pero si Cristo está en el lugar correcto, todo, di conmigo, todo va a cambiar, todo va a salir bien.